Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy vamos a meternos con algo que puede sonar sencillo, pero tiene su miga. Hablamos de llevar un diario personal, pero ojo, en español. Y la idea es ver cómo este hábito puede ser una herramienta, bueno, una herramienta potentísima para mejorar la escritura en el idioma. Nos basamos en un ensayo que lo analiza a fondo. Así que el objetivo es desgranar por qué funciona esto de escribir un diario y, claro, cómo hacerlo bien para que realmente sirva. Pues sí, es un tema interesante porque combina lo personal con el aprendizaje puro y duro del idioma. La idea central, como decías, es usar esa escritura íntima, la del diario, para afianzar el español escrito. No se trata solo de machacar gramática, sino de usarla en un contexto propio, reflexivo. Exacto. Y para empezar a entenderlo, podríamos hablar de los beneficios para nuestra cabeza, los beneficios cognitivos. Porque escribir un diario, imagino, te obliga a recordar cosas, ¿no? Vocabulario, cómo se forman las frases. Justo. Es un ejercicio constante de recuperación activa. No es como leer, que es más pasivo. Aquí tienes que producir el lenguaje. Tienes que buscar esa palabra que necesitas, recordar cómo se conjugaba aquel verbo, y eso neurológicamente refuerza las conexiones, la memoria. Y en el ensayo se menciona la teoría de la carga cognitiva. A ver, ¿cómo aplica eso aquí, en algo tan personal como un diario? Pues aplica muy bien. La teoría dice básicamente que nuestra memoria de trabajo, la que usamos para procesar información nueva, es limitada. Si intentamos aprender demasiadas cosas complejas a la vez, nos saturamos. El diario, al ser un espacio privado, sin la presión de una nota o de que te juzguen inmediatamente... Claro, escribes para ti. Eso es. Esa falta de presión externa reduce la carga cognitiva. Libera espacio mental, por así decirlo. Y eso permite que te centres mejor en asimilar estructuras del español que pueden ser complicadas. Piensa en el subjuntivo, por ejemplo, o en la concordancia de género y número que a veces trae de cabeza. Ya, el famoso subjuntivo. Pues eso, practicarlo una y otra vez en tus propias frases, describiendo tus pensamientos o tu día en ese entorno seguro, hace que poco a poco se vaya automatizando. Lo interiorizas de una manera más natural, menos forzada que estudiando reglas aisladas. Entiendo. Menos presión, más espacio para que el cerebro asimile. Tiene sentido. Y también se hablaba de la metacognición. Esa palabra suena un poco técnica. Sí, suena formal, pero es algo muy práctico. Metacognición es simplemente pensar sobre cómo pensamos. O en este caso, pensar sobre cómo usamos el lenguaje. Cuando escribes en tu diario, no lo haces en piloto automático. Tienes que tomar decisiones. ¿Decisiones como cuáles? Pues, ¿qué palabra expresa mejor esta sensación? ¿Uso ser o uso estar aquí? ¿Qué preposición necesita este verbo? Por ejemplo, pararte a pensar si escribir «estoy contento» o «soy una persona contenta». No es lo mismo. Claro, el matiz cambia totalmente. Ahí está. Esa elección consciente, esa reflexión sobre por qué usas una forma y no otra, eso es metacognición en acción. Y ese proceso deliberado de pararse a pensar en el lenguaje mientras lo usas, no solo mejora tu precisión al escribir, también agudiza tu capacidad de análisis, tu pensamiento crítico sobre el propio idioma. Es muy potente. O sea, que el diario se convierte en una especie de gimnasio para el cerebro lingüístico y a la vez en un laboratorio personal. Exacto, un laboratorio privado. Y eso nos lleva a otro punto clave, el aspecto lingüístico puro y duro. Como es personal, desaparece el miedo a equivocarse, el miedo al ridículo que a veces nos frena al hablar o escribir en otro idioma. Totalmente. El miedo a meter la pata. Pues aquí no existe, o debería existir mucho menos. Y eso es liberador. Te anima a experimentar, a probar esa palabra nueva que aprendiste, a intentar construir una frase un poco más compleja de lo habitual, a jugar con el idioma. Y ahí es donde se empieza a ampliar el vocabulario de verdad. No memorizando listas, sino usando las palabras. Precisamente, usándolas en un contexto que tiene significado para ti, describiendo tus emociones, alegría, nostalgia, cabreo. Tus actividades, quedé con amigos, di un paseo, me puse a cocinar. O sensaciones, el olor a tierra mojada, el calor del sol en la cara. Y no solo palabras sueltas, también es el momento de integrar expresiones hechas, frases coloquiales que hacen el lenguaje más vivo. ¿Cómo? ¿Qué tipo de expresiones? Pues depende de lo que quieras contar. Quizás echar de menos a alguien,
o decir que algo te importa un pimiento, o que estás hecho polvo después de un día largo. Usarlas en tu diario, en tus propias historias, ayuda a que se queden, a que formen parte de tu repertorio activo. Claro, les das vida, las sacas del libro de texto. Y supongo que esta práctica constante también ayuda con la estructura de las frases, con la sintaxis, que el español tiene sus cosillas, el orden de las palabras, los pronombres. Sin duda. La sintaxis es fundamental, y sí, el español requiere bastante precisión. El orden de los elementos, la concordancia. Piensa en la colocación de los pronombres áctomos, los famosos lo, la, le, se. Se lo di versus le di lo, que no funciona. Uf, sí, eso puede ser lioso al principio. Pues escribirlo una y otra vez en el diario, en frases con sentido para ti, ayuda a que esos patrones se vayan fijando, a que te suenen bien o mal casi por instinto. Lo mismo pasa con los conectores del discurso. Sin embargo, por lo tanto, además, en resumen, usarlos correctamente es lo que hace que un texto pase de ser una lista de frases sueltas a un discurso articulado, coherente. Y el diario es un campo de entrenamiento perfecto para eso. Vale, tenemos la parte cognitiva, la parte puramente lingüística, pero hay más, ¿verdad? Se mencionaba también la conexión cultural. ¿Cómo escribir sobre mi día a día en español me conecta con, no sé, con la cultura de España o de Latinoamérica? Pues de una forma muy interesante y bastante profunda, diría yo. Al elegir el español para narrar tu vida, tus pensamientos, empiezas a mirar esas experiencias a través de una lente lingüística diferente. Y el lenguaje nunca está separado de la cultura. Explícame eso un poco más. A ver, puedes encontrarte describiendo una costumbre local si vives en un país hispanohablante, o reflexionando sobre una película, una canción, un libro en español que te haya impactado. Quizás escribas sobre cómo entiendes tú el concepto de familia, que puede tener matices distintos, o sobre la comida, las tapas, la sobremesa, o incluso sobre festividades, como el Día de Muertos en México, con sus ofrendas y calaveras, si te interesa el tema. Al escribir sobre ello en español, usas el vocabulario propio de esa cultura. Entiendo. Es como si el propio idioma te llevara a pensar en esas cosas o a describirlas de una manera particular. Eso es. Adoptas, aunque sea inconscientemente al principio, una perspectiva un poco distinta. Empiezas a moverte dentro de ese marco cultural a través del lenguaje. Y esto conecta con la autenticidad al escribir. ¿La autenticidad? ¿En qué sentido? Tu forma de expresarte en español se vuelve más genuina. Empiezas a usar no solo palabras correctas, sino palabras apropiadas para el contexto. Quizás algún modismo, un tono particular, humorístico, formal, cercano, que suena más natural, más propio de un hablante nativo. Pasas de simplemente traducir tus pensamientos a pensar y sentir un poco en español. Y eso mejora mucho la llamada competencia intercultural. Vaya, es un efecto bastante completo, entonces. Va mucho más allá de solo practicar la escritura. Pero bueno, para que todo esto funcione, habrá que hacerlo bien. ¿Alguna recomendación práctica para alguien que diga, vale, me mimo a probar? Sí, claro. Lo fundamental es la constancia. Más vale escribir un poquito cada día, o casi cada día, que darse un atracón una vez al mes. Y empezar por lo sencillo, sobre todo si el nivel de español no es muy alto. ¿Cómo qué? Describir el tiempo. Pues sí. ¿O qué hice hoy? ¿Qué comí? Describe tu habitación. Cosas concretas y cercanas. Luego, poco a poco, se puede pasar a narrar pequeñas anécdotas, momentos importantes, o a expresar opiniones más elaboradas. ¿Qué pienso sobre esta noticia? Un recuerdo de la infancia. Ir aumentando la complejidad gradualmente. ¿Y revisar lo escrito sirve de algo? Muchísimo. No hace falta obsesionarse con corregir cada coma, pero sí es útil releer de vez en cuando las entradas antiguas. Primero, para ver el progreso, que eso motiva mucho. Y segundo, para detectar errores recurrentes. El típico lío con por y para, o con los tiempos del pasado. Si ves que tropiezas siempre con la misma piedra, puedes centrarte en trabajar eso específicamente. Quizá buscar información extra sobre esa duda concreta. Claro, usar el diario también como herramienta de diagnóstico personal. Pero imagino que no todo será fácil. Seguro que hay desafíos, momentos de bloqueo, frustración. Por supuesto. Uno muy común es sentir que te falta vocabulario. Quieres decir algo y no encuentras la palabra exacta. Sí, eso es frustrante. En esos casos, hay estrategias. Una es la circunlocución. Intentar explicar la idea con las palabras que sí conoces. Es un ejercicio fantástico para la fluidez. Otra, claro, es tirar de diccionario o de alguna herramienta online. No pasa nada por buscar ayuda.
Otro desafío es la falta de motivación, la pereza de ponerse a escribir. ¿Y ahí qué hacemos? ¿Nos obligamos? Bueno, más que obligarse, buscar maneras de hacerlo más atractivo. Variar los temas, como decíamos. Probar formatos diferentes. Una carta a tu yo del futuro. Un diálogo imaginario. Ponerse metas pequeñas y realistas. Esta semana escribo 3 días, 10 minutos cada vez. Y un último obstáculo importante. El perfeccionismo. ¿Querés que todo salga perfecto desde el principio? Exacto. Y eso paraliza. Hay que aceptar que el diario es un espacio para aprender, y aprender implica cometer errores. De hecho, son errores productivos, errores de los que puedes aprender algo. Si no te equivocas nunca, probablemente no estás arriesgando, no estás saliendo de tu zona de confort lingüística. Hay que ser amable con uno mismo en este proceso. Me gusta eso de errores productivos. Cambia la perspectiva. Entonces, si tuviéramos que resumir la idea central, ¿podríamos decir que llevar un diario en español es una estrategia redonda? Yo creo que sí, porque ataca varios frentes a la vez. Está el esfuerzo cognitivo que te hace recordar y aplicar activamente el idioma, reforzando la memoria y la asimilación de estructuras. Eso es. Luego está el refinamiento puramente lingüístico. Practicas vocabulario en contexto, mejoras la sintaxis, ganas precisión. Todo en un entorno seguro para experimentar. Y, además, está la dimensión cultural. Te sumerges poco a poco en la forma de ver el mundo que lleva implícita la lengua, y eso hace tu escritura más auténtica, más natural. Exacto. Es una herramienta muy completa, flexible y, sobre todo, personalizable, para ganar fluidez, precisión y esa autenticidad de la que hablábamos. Muy bien, pues creo que queda claro el potencial de esta práctica. Y para terminar, como siempre, nos gusta dejar una pregunta en el aire, algo para que quien nos escucha siga dándole vueltas. Pues sí, una reflexión final podría ser esta. Hemos hablado mucho de cómo el diario mejora la escritura en español. Pero, más allá de eso, ¿cómo podría esta práctica regular de pensar, reflexionar y expresar la propia vida en español? ¿Cómo podría empezar a moldear, de maneras quizás muy sutiles al principio, la propia perspectiva del mundo? O incluso la percepción que uno o una tiene de sí mismo o sí misma al operar dentro de un marco lingüístico y cultural diferente. Nos cambia un poco por dentro pensar en otro idioma. Interesante pregunta. Pensar en otro idioma nos hace ver las cosas de otra manera. Ahí queda eso. Thanks for joining us. If you enjoyed this episode, please subscribe, like, and share with your friends.